Buenas tardes, mi nombre es Minerva Leticia Cuevas Ramírez, soy docente de la Escuela Preparatoria número 2 y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se encuentra en el bloque 3 de la asignatura El manejo de la información y los fenómenos aleatorios, que corresponde a sexto semestre. El tema del que vamos a hablar es teoría de conjuntos. Y para empezar, vamos a dar un panorama general del tema, que básicamente la teoría de conjuntos es parte de la probabilidad, porque es una teoría matemática que es más una estrategia que nos va a permitir estudiar las características que tienen cierto tipo de objetos o elementos que se llaman conjuntos, los cuales evidentemente comparten idénticas o similares características, así como las operaciones que pueden efectuarse entre ellos. En el tema, la teoría de conjuntos nos va a permitir siempre utilizar todos los objetos o todos los conjuntos como una herramienta a partir de la cual vamos a poder nosotros clasificar, organizar, analizar o interpretar distintos elementos con el fin de poder identificar sus propiedades, así como las relaciones que existen entre ellos. En este caso, la teoría de conjuntos como estrategia nos va a permitir identificar cuántos elementos cumplen o comparten características comunes. Un conjunto, como pueden observar ahí, es una colección de elementos u objetos que tienen características similares. Por ejemplo, ahí tenemos el conjunto de frutas que tienen características similares y son muy evidentes. En este caso, nosotros notamos que la palabra conjunto no se puede aplicar en todos los casos. Cuando hablamos de conjuntos, nos referimos a objetos o cosas. Sin embargo, pues también en ocasiones podemos hablar de personas, que en ese caso no se consideran tanto como conjuntos, sino como equipos o como grupos de trabajo. Además, los elementos de un conjunto, nosotros siempre los vamos a considerar estableciendo para ellos una letra que los represente. Esa letra puede ser cualquiera, de la A a la Z, pero siempre considerada, digamos, en su sentido de letra mayúscula, para identificar esos elementos del conjunto. Por ejemplo, ahí la letra A, un elemento del conjunto de las vocales que hay en español. La letra A sería parte del conjunto vocales y las podríamos poner con la letra V mayúscula. O bien, cualquier elemento, por ejemplo, en una cafetería hay diferentes productos que se ofertan, los podemos poner con la letra P, que son productos en general. Bueno, en este caso, la teoría de conjuntos como técnica se allega de los diagramas de Venn, los cuales nos van a permitir calcular de manera sencilla y precisa una serie de ejercicios que nos van a dar a conocer características o algunos elementos de los conjuntos que vamos a trabajar. El diagrama es muy fácil de interpretar y se debe rellenar siempre de dentro hacia afuera, considerando la mayor intersección de sucesos hasta la probabilidad de que no exista ninguno. Es decir, se parte siempre de lo general a lo particular. En este caso, vamos a trabajar un ejemplo. Bueno, vamos a trabajar con el ejemplo que nos indica que en un colegio de 500 personas hay un número de alumnos que juegan fútbol, otro número de alumnos que juegan baloncesto, otros que juegan ciclismo y evidentemente otros que juegan dos deportes e inclusive los tres. Voy a trabajar el ejercicio en una hoja de Word para que les pueda explicar perfectamente de qué se trata todo esto. Bien, hablar de lo que es el ejercicio, que justamente lo copié en la hoja, de un colegio en donde hay 500 personas y nos está indicando que hay algunos alumnos que juegan fútbol, algunos que juegan baloncesto, otros que hacen ciclismo, algunos que practican tanto fútbol como baloncesto, otros que practican fútbol y ciclismo, otros más
que practican baloncesto y ciclismo y otros más que practican los tres deportes. En este caso, los diagramas de Venn, es importante considerar que vamos a tener que verificar los que cumplen las características y vamos a abordar de lo general a lo particular, siempre del elemento que tiene más aspectos o más elementos que abarca. Por ejemplo, aquí empezamos con los que practican los tres deportes y para ello, precisamente, los que practican los tres deportes, yo aquí les puse ya en la hoja precisamente precisamente los círculos que hacen mención de que esta parte del conjunto se refiere a las personas que practican fútbol. Aquí puse la F, todos estos van a ser los que practican fútbol. De este lado, del lado del círculo de la derecha, vamos a encontrar a los que practican ciclismo y finalmente, en el círculo inferior, los que practican básquetbol. Se están relacionando porque sabemos que hay personas que practican los tres deportes o que practican dos. Por esa razón los estamos vinculando. Bien, empezamos con la parte que comprende más campos o más características que precisamente está comprendiendo los tres. Vamos de lo general a lo particular y lo que comprende los tres es esta partecita. Dice que son tres personas que practican los tres deportes. La parte en la que vamos a encontrar esa relación se encuentra justo en este espacio, que es donde se relacionan o se vinculan los que practican fútbol, los que practican ciclismo y los que juegan básquetbol. Ahí tenemos los primeros tres. Ya ubicamos los primeros tres que comparten características. Vamos de abajo hacia arriba porque justamente como vamos de lo general a lo particular, vamos considerando algunos aspectos que relacionan, en este caso tres, vamos con los que relacionan dos. Baloncesto y ciclismo son 25 personas. Baloncesto y ciclismo, la parte que relaciona baloncesto, el conjunto que representa baloncesto con el conjunto ciclismo, es justamente esta partecita de aquí. Esa parte relaciona baloncesto con ciclismo y si me dice aquí que 25 practican tanto baloncesto como ciclismo, yo no puedo poner 25 porque entonces estaría ignorando los tres anteriores. Entonces, esos 25 menos 3 son 22. Aquí solamente voy a anotar 22 porque esos 22 más los 3 anteriores ya nos dan 25. Bien, seguimos, vamos de lo general a lo particular. Los que practican fútbol y ciclismo son 20. Fútbol y ciclismo, que son estos dos conjuntos, son 20. Esa es la parte que relaciona fútbol y ciclismo. Ya teníamos que había 3 personas que estaban relacionadas. Ahora me dice que son 20. Yo no puedo poner las 20, pero sí puedo poner 17 porque 17 más 3 nos dan las 20 personas que practican fútbol y ciclismo. Posteriormente me indica que hay 90 personas que juegan fútbol y baloncesto. 90 personas juegan fútbol y baloncesto. Y tenemos que fútbol y baloncesto, aquí está la parte que relaciona ambas, tanto fútbol como baloncesto. Son 90, pero yo no puedo poner 90. Voy a poner 87 porque 87 más 3 ya nos dan los 90 que me están indicando justamente en el problema. Ahora, ya que concluimos tanto con los que están vinculando 3 características como los que están vinculando 2, vamos a la parte que representa lo individual. Dice que hay 120 personas que hacen ciclismo. 120 que hacen ciclismo. La parte que representa ciclismo es justamente este circulito. Como son 120, yo no voy a poner aquí 120. Tengo que considerar que ya hay 17 más 3 más 22. 17 más 3 más 22 son 42. Esos 42 yo los tengo que restar de mi total, que son 120. Entonces, aquí no van a ser 120. 120 menos
42, tenemos que son 78, ¿de acuerdo? 78 más 22 más 17 más 3 nos dan los 120 estudiantes o las 120 personas que practican, en este caso, ciclismo. Ahí tenemos los 120. Si los contamos dentro de la circunferencia que comprende el conjunto ciclismo, debe haber 120, ¿de acuerdo? Bueno, ahí debe haber 120 y hay 120. Los que juegan al baloncesto son 150. Nos vamos específicamente al conjunto que representa baloncesto y dice que ese conjunto que representa baloncesto son 150. Tampoco puedo poner los 150 porque anteriormente todo lo que representa baloncesto lo tengo que sumar. Tenemos 87 más 3 más 22 y 87 más 3 más 22 son 112. Para 150 tenemos 38. 38, perdón, tenemos 87 más 3, 90, más 22 son 112, son 38. 38 y ahí tenemos los 150. 87 más 3 más 22 más 38, tenemos 150 personas que practican básquetbol. Y finalmente dice, los que juegan al fútbol son 300. 300 personas que juegan al fútbol. Vamos a verificar, tenemos 87 más 3 más 17. Tenemos 107 personas, pero son 300, entonces todavía nos faltan. Y nos faltan justamente 193. No voy a hacer más para acá. 193 personas más 17 son 210, más 90 son los 300. Pero aún así, yo tengo que considerar que mi conjunto universo son 500 personas. Esas 500 personas debemos verificar que se encuentren aquí, porque finalmente ese es mi conjunto. En un colegio se cumple, pero son 500 y tenemos 193 más 17, 210, más 3, 213. Hay que efectuar la suma. Tenemos 213 más 90, 300, más 78, 378, más 22, 400, más 38, 438. Nos faltan todavía 62 personas que no juegan, en teoría no juegan porque no están incluidas aquí. Entonces vamos a verificar, voy a insertar aquí un cuadrito que me va a representar mi conjunto universo. Aquí lo voy a poner, que obviamente voy a quitar el relleno y aquí va a estar mi conjunto universo. Mi conjunto universo deben ser 500, pero no son 500. Son 193, 210, 288, 310, 438. Son 438 que sí practican algún deporte y encontramos que el resto son personas que no practican ninguno. 438 personas que obviamente forman parte de las 500. Tenemos que 500 menos 438, pues son 62 personas que no practican ningún deporte. Y ya con base en esto podemos responder las preguntas que nos hacen. Calcular la probabilidad de que al ser elegido al azar un alumno no haga ningún deporte. Si es la probabilidad, sabemos que ningún deporte, pues son 62 alumnos los que no lo practican. Si son 62 alumnos, para calcular la probabilidad, consideramos esos 62 alumnos, voy a poner 62 alumnos, 62 de 500. Si nosotros verificamos, son 62 alumnos los que no realizan ningún deporte y de esos 62 vamos a considerar
que el total son 500 y básicamente, ahorita les comento, 62 de 500 representan el 12.4%, representan el 12.4% de probabilidad de que al elegir al azar un alumno, no haga ningún deporte. También me habla de la probabilidad de que al elegir al azar un alumno, no juegue al baloncesto. Si no juega al baloncesto, vamos a quitar específicamente todos los que juegan baloncesto. Los que juegan baloncesto no van a entrar en esa probabilidad. Tenemos 87 más 3 más 38 más 22. Tenemos 90, 128, 130 son 150. Por lo tanto, tenemos 350 alumnos que cumplen con esa condición. ¿Por qué 350? Porque 150 juegan básquetbol. Entonces, si 150 juegan básquetbol de los 500, 350 no lo juegan. Y en función de esto, esos 350 en relación con los 500, 350 en relación con los 500 representan el 70%. Esa es la probabilidad de que al elegir al azar un alumno de esos 500, ese alumno no juegue al baloncesto. También me habla de la probabilidad de que elegido al azar un alumno juegue al baloncesto o al fútbol, o sea, solamente baloncesto o fútbol, no ciclismo. Pero si vamos a considerar que jueguen al baloncesto o al fútbol, tenemos esta cantidad de alumnos. Solo vamos a restar estos 78 y esos 62 porque son los únicos que no juegan ni fútbol ni baloncesto. Sí, ni fútbol ni baloncesto. Entonces, 78 más 62 son 140. Restamos esos 140 de los 500 y vamos a encontrar aquí. Restamos 140 de los 500, que son 360 de un total de 500. La probabilidad de que al elegir un alumno juegue al básquetbol o al fútbol va a ser la probabilidad del 72%. Esa es la probabilidad. Y probabilidad de que elegido al azar un alumno practique algún deporte, pues vemos que los que no practican deporte son 62, es decir, todos los demás lo practican. Solamente consideramos que el 12.4% no practica ningún deporte. Si consideramos que el 100% son 500 y de ese 100%, 12.4 no practican deportes, solamente se los restamos. Y esto quiere decir que tenemos la probabilidad del 87.6% de que al elegir al azar un alumno, practique algún deporte porque se encuentra dentro de los conjuntos que evidentemente practican alguno de ellos. Esta es la explicación del problema. Aquí está. Les agradezco su atención y cualquier duda, pues mi correo electrónico es minerva-2082@uaeh.edu.mx. Agradezco mucho su atención y les deseo excelente tarde. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.